Deseo con todo mi corazón que la palabra llegue al corazón de ustedes. Ustedes son la preocupación, en primer lugar, del Señor, en segundo lugar, de mi vida, de mi ser como pastor. En segundo lugar, deseo que los que me vean a través de las redes entiendan que el propósito de estar predicando el Evangelio tras este púlpito, Dios no me envió a perder el tiempo. Soy humorista, soy de esa corriente de saber pasar buenos ratos, de alegría, de charlas, pero Dios no me mandó, y quiero que escuchen bien. No soy enemigo de los que tienen esa gracia de soltar bromas detrás del púlpito y a veces con mucho respeto para esos hermanos, esos siervos de Dios. A veces está faltando el respeto a la misma palabra de Dios o a la congregación con algún chiste así. Y no estoy diciendo que están pecando, pero yo creo que Dios no me llamó para estar causando risa. Dios me envió a salvar almas. ¿Sí me explico? Dios me envió a salvar almas. Y por cuanto Dios me ha enviado a salvar almas, entonces lo que hay dentro de mí, hermanos, y lo confieso y se los digo con toda sinceridad, cuando yo mismo cometo un error y viene el momento de reflexión, me duele, aún con un pensamiento, duele. Y viene la actitud de juicio de conciencia para pedir perdón. Voy a pedirles que se pongan de pie unos instantes. Voy a invitar a mi hija Yamin que pase y ore por el tiempo de la palabra. Y que el Señor bendiga sus corazones. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición tan hermosa que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por la alabanza, por los que participaron ministrando en ella. Gracias, Señor, por tu siervo que nos va a predicar, nos va a hablar de tu palabra. Pedímonos perdones en el nombre de Jesús si hasta hoy no hemos hecho algo en este culto que tú esperabas que hiciéramos, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Pero ha llegado el momento de meditar en tu palabra y para ello pedimos que tu Espíritu Santo nos dé una iluminación especial, que cada uno podamos entender lo que quieres hablarnos de una manera y de una forma como solo tu Espíritu Santo lo puede hacer. Habla a la mente, al corazón, y en el nombre de Jesús reprendemos todo estorbo, todo obstáculo, ya sea mental, espiritual, físico, sea quitado en el nombre de Jesús, y que cada uno estemos dispuestos a escuchar tu palabra, que sea quitada toda pesadez, que sea quitado todo sueño físico, y que cada uno, Señor, estemos atentos en el nombre de Jesús, que la mente y el corazón estemos alerta, dispuestos a escuchar tu voz. Pedimos que uses los labios de tu siervo y que venga, Señor, a hacer esta palabra efecto en nuestros corazones. Aprendamos y pongamos por obra cada una de las cosas que tú nos hablas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que lean, por favor, en el texto de
Mateo 11, versículo 12. Sí, ven al frente, hermano Gaby, por favor, también. Mateo 11, versículo 12. Está cerrado eso. Ya. Para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12, versión 9. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Otra vez? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Oyó bien? Gracias, hermano. La versión 60 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Y la versión 9 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos padece violencia, padece, ¿cómo dice el término? Se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Me hacen favor de sentarse. El tema de lo que les quiero hablar es la identidad del verdadero cristiano. ¿Cómo? La identidad del verdadero cristiano. Identidad del latín viene del verbo identitas atis, que habla de la conducta propia de la persona que lo hace ser diferente de los demás. Su comportamiento, todo lo que concierne a su manera propia de ser. Eso quiere decir identidad. Yo tengo una identidad muy mía. Y cada uno de ustedes tienen esa propiedad. Bien, quiero hablar entonces de la identidad propia del verdadero cristiano o de aquel que es verdaderamente cristiano. Yo quise leer estos textos, es el mismo texto, para que notemos cómo de una manera sutil la Biblia va sufriendo relajamiento o se va desvirtuando el fondo, no la forma, sino el fondo. ¿Notan que hay una diferencia entre la 9 y la 60? La 9 dice que se hace fuerza el reino de Dios y lo arrebatan los valientes. La versión 60 dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora yo quiero que pasen enfrente las hermanas que les pedí que me investigaran
qué es valiente y qué es violento. Y a mí, otra vez, si dejas aquí mejor el micrófono, Javi. Nada más lo apagan, por favor. Sí. Violento o violenta, dice el diccionario, persona que usa la violencia o es propenso a fomentar conflictos. ¿Oyeron bien? El violento ocasiona conflictos, hace violencia. Y vamos a ver, vamos a escuchar qué es valiente. Valiente, que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. ¿Entendido? El valiente no ocasiona conflictos. El valiente va por lo que ha anhelado y está determinado a enfrentar los riesgos, los conflictos. Es el valiente. Ahora ustedes digan, ¿hay una diferencia, sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo que hay diferencia entre el valiente y el violento? Y una cosa es que el reino de los cielos sufra esa fuerza y otra cosa es que sufra violencia. No nos vamos a meter más en eso porque no es de eso lo que quiero hablar, sino solo quiero que vayamos cotejando. Ahora quiero que me haga favor, hermano Johnny, de pasar y leer Apocalipsis 9, 20 y 21. Y váyame entendiendo que esta es mi manera de introducir o hacer un preámbulo a lo que les quiero hablar en esta hora. Sí. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Otra vez? Escuchen bien, por favor, todos. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Gracias, Johnny. Apágalo así. Ahí me lo dejas por cualquier asunto. Escucha bien. Yo veo por las calles y veo, y no es que uno sea tan fijado, no estoy de acuerdo con la gente que critica. Pero yo veo, hermanos, cómo se va cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el reino de los cielos se ha predicado, en otra palabra, el evangelio se ha predicado aquí en la región por más de 80 años. Y si usted se da cuenta, encontramos, no necesitamos ir a otro lado del mundo, aquí encontramos un sinnúmero de gentes que son hijos, nietos
bisnietos, tataranietos de alguien que en aquellos años se hacían los cultos en su casa o fueron cristianos. Y por no haber perseverado en el camino, sus hijos se perdieron. Sus hijos no están en el camino de la fe. Quiero que entienda que llevar una vida de mediocridad evangélica o espiritual, voy a usar el término que usa el apóstol San Pedro, mejor les hubiera no haber conocido, que después de haber conocido, haberse vuelto atrás dejando el santo mandamiento, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, al lodo. A causa de no entender cuál debe ser mi comportamiento como verdadero cristiano, o entender y saber dimensionar la bondad de Dios para conmigo. Voy a decir algo muy sencillo. Yo no vengo de un mundo de malicia. Yo no vengo de un mundo de maldad. No fui un borracho, no fui un drogadicto, no fui un malandro con armas. No fui un maldiciente. Pero recuerdo que en una ocasión mi mente estaba siendo bombardeada por cosas de la carne. Y llegó un profeta de Dios y me dijo: dice el Señor, tu amigo, que no olvides de dónde te sacó. Y eso sacudió mi masa gris. Yo volteé y le dije a aquel siervo de Dios: gracias. Y ayúdeme a orar porque mis pies deben estar firmes. Escuchen bien. Ser tentados es de humanos. Y nunca olviden que Satanás fue capaz de tentar a Jesucristo mismo. Pero una cosa es ser tentados y otra cosa es llegar y consumar el pecado. ¿Me está oyendo bien? Si yo no dimensiono, estoy diciéndoles lo que el Señor mandó a aquel profeta que me dijera. En otra ocasión me está bombardeando Satanás, pero con ganas, y mi mente empieza y viene otra palabra de otro profeta y me dice: dice el Señor que no te dejes llevar por lo que piensas. Santo, sí, gracias. Escucha eso. Dios nunca va a querer que tú te pierdas. Pero es deshonroso, es afrenta para el Evangelio cuando nosotros no entendemos cuál debe ser nuestra manera propia de conducirnos. Yo he dicho que
en todos los libros de la Biblia se menciona pecado, deslealtad, infidelidad, idolatría, pecados y más pecados. ¿Y cuánto cristiano hay tan informal que ni siquiera una vez en la vida ha leído toda la Biblia? Ni siquiera una vez en la vida ha leído toda la Biblia. Y no se da cuenta que aún los errores y los fracasos de los hombres de Dios están escritos sin omitir ni siquiera detalles. Puedo mencionar a hombres de Dios con mucho respeto. Abraham haber mentido que Sara era su esposa. Isaac haber mentido también, negando que Rebeca era su esposa. Rubén, por haber pecado con la concubina de su padre, perdió la primogenitura, lo reemplazó Judá. Saúl, que echó por tierra la elección de la tribu de Benjamín por su obstinado corazón. Esaú, que cambió su primogenitura por un platillo de comida. David, que mató a Urías para quedarse con Betsabé. Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Allí están escritas. Y la misma palabra de Dios nos dice. El otro de la iglesia de Corinto, que tenía relación de incesto, pecando con la esposa de quien fuera su padre. Allí están escritas las cosas para nuestro aprovechamiento. Y muchos ignoran gran parte de su identidad como cristianos. ¿Por qué no leen la Biblia? Porque arrastrando una o varias costumbres hereditarias, generacionales, de cultura, no entienden que no es lo correcto. Y no saben que si están en el reino de Dios, que si estamos en la iglesia de Cristo, escucha bien eso. El propósito de Dios no es hacernos solo miembros de la iglesia Salem, sino a las bodas del Cordero. Ese es el objetivo. Y si yo no entiendo, si usted no entiende el propósito eterno de Dios con nuestra vida, por no entender eso, algunos son capaces de robarse algo del empleo, un paquetito de galletitas, una cajetilla de cerillos, una manzana. Y si les dan vuelto de más, hasta lo llaman bendición y provisión de Dios. Porque no han entendido, otra vez, voy a estar insistiendo con eso.
Cuando yo estoy viendo, hermanos, lo que está pasando en este mundo y veo al mundo desenvolverse y aumentar la maldad en los días que vivimos. Esos días que yo estaba muy mal, quiero decirles que en mi regreso y volver a abrir los ojos y ver a mi hijo Pablo y a mi esposa al pie de mí, pasado de las 4 de la mañana, y oír todo en silencio, me hizo pensar en tantas cosas. Y al día siguiente, los vecinos con los gritos y música mundana y pecando. Venía dentro de mí un sentir profundo. Y yo dije para mis adentros, ¿esa gente no sabrá que su vida está en peligro? Esa gente no entiende que todos estamos al borde de la muerte. Pero perdón por lo que voy a decir. Pero lo peor no es el mundo de afuera. Escucha bien lo que va a pasar después del rapto. La parte que leyó el hermano Johnny, yo no quise que leyera desde atrás. Pero va a haber una plaga. Los demonios como caballos. Y van a dañar la tercera parte de los habitantes de la tierra. Es decir, van a morir un promedio de 2 a 3 billones de personas en el mundo. Y los hombres de la tierra, los que se quedan sin haber entregado su vida a Cristo, el texto dice así textualmente: y los hombres que quedaron con vida después de ver esta mortandad sin precedentes, aún así no se arrepintieron de sus pecados, ni le dieron gloria a Dios. Siguieron adorando a María Santísima, siguieron adorando a la del Perpetuo Socorro, siguieron adorando a la del cobre, siguieron adorando a sus santos patronos y a los demonios. No dijeron, dejemos la fornicación, los pecados sexuales. No dirán, dejemos las orgías. Y eso es lo que cala dentro de mí, hermanos. Que aún como iglesia hemos visto que estamos de pie por un milagro de Dios. Y la iglesia no ha entendido. Los pastores modernos con la teología mundana siguen diciendo que a Dios no le importa lo de fuera, que solo quiere el corazón. Ni siquiera los pastores, ni siquiera los siervos de Dios. Me encanta lo que dice el profeta Jeremías cuando le dice Dios, ve y diles, ¿se han avergonzado de su maldad? ¿Han sentido dolor por lo que han hecho? Le está hablando a su pueblo. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo.
no hemos entendido cuál debe ser nuestra identidad. Nosotros estamos conminados. Repito, nosotros estamos conminados a ser santos. Y el ser santos no es el resultado de mi propia acción. No fue mi gusto. Se lo voy a decir con toda sinceridad. Usted y yo no deseábamos a Dios, pero Él nos deseó a nosotros. Usted y yo no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Usted y yo no buscamos el doctor de nuestras almas, el doctor de nuestras almas nos buscó a nosotros. Usted y yo no buscamos la salvación, el que nos vino a salvar nos buscó a nosotros. Dele palmas a su nombre. Y me encanta como le dicen los profetas a Israel. Pero te escogí por mi puro amor. Y te voy a restaurar por mi puro amor. Y no me olvidaré de mi pacto con tu padre Abraham, tu padre Isaac y tu padre Jacob. Porque te amo con amor eterno. Y hermanos, la dádiva de Dios para nosotros fue haber enviado a su Hijo al mundo para morir por nosotros. Y nosotros debemos entender que nuestra vida le pertenece a Dios. Que a Él le plació. Es más, les voy a recordar lo que dice el Salmo 100 y el Salmo 24. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Salmo 100 dice, porque Jehová nos hizo, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Yo no soy creación de Pablo y de Apolonia. Yo soy creación de la mano poderosa de Dios. Yo soy de aquellos de los que, como se dice en el libro de Job, porque la mano del Omnipotente me formó y su aliento me dio vida. Y voy al siguiente grado de propiedad de Dios. Y soy de Dios porque Él vino a redimirme con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y soy de Dios porque Él me llamó y me atrajo hacia Él para darme el perdón de mis pecados. Escuche bien. Voy a leer una parte de la Biblia. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Y usted esté atento ahí conmigo en lo que les voy a leer. Efesios capítulo 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Y voy a leerles desde el 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Entendió eso? Ya no andes como los otros gentiles. Somos considerados como el gremio de raza, válgame la redundancia, gentil. Pero redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, mi conducta, la conducta de ustedes, la conducta nuestra, debe marcar una diferencia. Hasta en el modo de vestir. Los gentiles que andan
En la inmundicia de su mente, la mujer se viste para provocar a los hombres a pecar. Y como el mismo esposo tiene una mente cochina, sucia, quiere que su esposa se exhiba porque piensa que solo así sacia la lujuria de su carne. Madres y padres, y no digan, es que mi hija es muchacha, es señorita, es una jovencita, no va a vestir como vieja. No, no tiene que vestir como vieja anciana, tiene que vestir como santa. Como santa, no enseñando su desnudez, no exhibiendo su anatomía con ropa pegada. ¿Está aquí conmigo? Porque quien viste así, hombres o mujeres, quien viste con la ropa impropia, es porque su mente está podrida. Me da tristeza cuando recuerdo esas cosas. Hermanos, dos cosas bendecían mi vida. Una, cuando las hermanas eran distinguidas en la calle por su modo de vestir. La gente decía, esta ha de ser cristiana protestante. Mira cómo viste. Y más, no sé cuántas veces me habrán dicho, hermano, ¿qué cree que me dijeron en el trabajo? ¿Qué cree que dijeron en la calle cuando yo venía pasando? Mira, esa es evangélica y de seguro va a la Salem, porque el hermano Elías es el único pastor que habla duro contra la inmoralidad. Eso me daba satisfacción. Pero si supieran qué malicia y qué deshonra cuando hoy hasta la iglesia llegan como si fueran a un cabaret. Porque la madre ciega, tuerta espiritualmente, dice, es que mi hija es muchacha y no va a vestir como abuelita. En otra palabra, esa mujer, esa madre, ese padre, quiere que su hija vista como una ramera, porque no ha cambiado su manera de pensar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hija, la niña de 8, 10 años, la niña de 11, 12 años, hija, estas zapatillas le van a quedar de maravilla a la falda azulita, a la falda lila. Y a veces el esposo, con un poquito de celo, le dice a la esposa, oye, ¿y por qué le compraste eso? Ese calzado, ¿por qué le compraste esa falda a la chamaca? Ay, tú que te andas metiendo. Ella es una muchachita y tiene que vestir así. En otra palabra, ahí están dos poderes peleando. Uno por la santidad para el cielo y otro por la desgracia para el infierno. ¿Me está oyendo bien? Porque quien quiere que su familia ande mal es porque quiere mandarlos al infierno. Sigo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después
que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Usted sabe lo que es la lascivia? ¿Sabe lo que es la lascivia? Un pastor dijo: hermanos, hay que ponerle nombres cristianos a nuestros hijos. Y a un papá, y por ignorancia, se le ocurrió ponerle a su hija lascivia. ¿Sabe lo que es lascivia? ¿No? La lascivia es un desenfreno sin control de la concupiscencia de la carne. Hay mujeres santas que no son adúlteras ni rameras, pero tienen corazón de eso, porque les gusta vestir así. Eso evidencia un grado de lascivia. No piensen que es cualquier cosita nomás, es que es la moda y es mi gusto. No. ¿Alguien ya vio en el diccionario qué es lascivia? ¿Nadie? ¿Qué es lascivia? Un desenfreno, una pasión. Lo que el mundo está viviendo hoy día. Y usted vea cómo la lascivia ha llevado al acto desenfrenado de una vida desvergonzada en el género humano. Dijo el profeta Isaías que van por la calle y hacen son con el cuerpo. ¿Está oyendo bien? ¿Cuánta razón tuvo Lot para afligir su alma en las ciudades de la llanura de Zoar? Porque a Lot le dolía y no estaba de acuerdo con la vida lujuriosa y desenfrenada de los habitantes de Zoar, cometiendo toda clase de impureza. Escuche bien: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Usted y yo somos discípulos de Jesús. ¿Está aquí conmigo? Entonces nuestra vida, recuerde lo que le dije al principio, está ligada a la santidad de Dios. Así le dijo a su pueblo, y así nos dice a nosotros, que si nosotros pues invocamos por Padre a Dios, seamos santos entonces en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y quiero que me entienda bien claro. Hace años vino aquí un predicador atrevido, me lo recomendaron y lo dejé que predicara. Era una iglesia chica, templecito ahí de 15 por 6. Y dijo, predicando: ¿a poco piensas que porque te pones el velo, mujer, eres más santa? Y yo dije: diablo, te colaste aquí. Te colaste, diablo. Escuche bien. Ponerse velo no le hace más santa. Pero si usted es santa, obedezca la palabra y póngase el velo. ¿A poco piensan que por traer la falda larga son santas? No. No me confunde el término y la demanda, el imperativo de santidad. No me confunde. Porque entonces yo diría que las monjas son las más santas. Porque para vergüenza de la iglesia, visten más decentes muchos que son herejes
que los que conocemos la palabra por la libertad de Cristo en nuestras vidas. Pero bien dijo el apóstol Pablo a Timoteo, porque vendrá el día en que se van a levantar muchos que enseñarán según sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Tiempo de la apostasía. Después yo le dije a la iglesia, yo no creo que el vestido decente le haga más santo. No. El que yo vista como visto con pudor no es para hacerme más santo. Pero la persona que es santa sabe cuál es su comportamiento. Sabe cómo debe ser su identidad. Imagínense, si no entendemos nuestra identidad, hasta para hablar, vamos a hablar como el mundo habla. Ni siquiera nuestro lenguaje cambiamos si no entiendo mi identidad. Si usted un día me escucha a mí decir una blasfemia, una majadería a mis hijos, o a un animal, o al carro que se descompuso, o a un policía, o a uno de tránsito, o a un vecino, es porque no he entendido cómo debe ser mi comportamiento. Pero si entiendo mi identidad, debo saber hasta cómo voy a hablar. No tiene por qué hablar usted con majaderías, con insultos. No, porque usted es un discípulo, seguidor de Jesucristo. Hay una palabra que, por cierto, no era bíblica, pero que en Antioquía los inconversos, los paganos, empezaron a ver la conducta de los discípulos de Jesús y empezaron a preguntar, ¿cómo les llamaremos? ¿Cómo les pondremos a estos? ¿Aleluyas? No. ¿Cómo? Y a alguien se le ocurre, estos le vamos a llamar cristianos, porque todos se quieren parecer con Jesucristo. Y de allí viene el mote cristiano, que nos cayó de maravilla, nos cayó de perlas. ¿Cuántos son cristianos? Ahora sí sabe lo que significa cristiano, ¿verdad? Le buscamos y le buscamos y le buscamos. En su origen era alguien que se quiere parecer a Cristo y se acabó. Así de sencillo. Amén. Todavía hace años atrás, muchos me decían, hermano, en el trabajo, en la familia, se ríen de mí porque dicen que todos en la Salem queremos parecernos con usted. Todos queremos vestir como usted. Estoy con mi barbero con el que me corta el cabello. Y dice don Elías, algunos vienen y me preguntan, ¿usted le corta el cabello al pastor Elías o a don Elías? Sí, córtemelo como él. Digo, aguas fulano, entonces como que uno se convierte en modelo para algunos. Dicen, no, son muchos don Elías. Y yo me imagino que algunos hermanos han de ir allí. Hermanos, dicen, no, hay otros. Pero ¿cuántos no entienden eso? Pablo dice, imítenos a los que tenemos esta manera de pensar. No tienes por qué vestir a tu niño ni por qué comprarle ropa y juguetes de Rambo, Superman, Spiderman, Batman. No el superhombre, no.
No el hombre araña. No el hombre malo, Batman. Malo, man, hombre. Hombre malo. Y así visten a sus niños. A la niña la visten de Barbie. Mas nosotros, voy a hablarlo así para nosotros, no para ustedes. Mas nosotros no hemos aprendido así de Cristo. El mundo tiene su propia identidad, su propia escuela, su propio patrón. Nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia escuela y nuestro propio patrón. El modelo es Jesucristo. El modelo nuestro es Jesucristo. Nuestro maestro es Jesucristo. Nuestro Salvador es Jesucristo. El que nos va a llevar al cielo es Jesucristo. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fuimos creados en Cristo, en la justicia y en la santidad de la verdad. Somos creación de Dios. Quiero acercarme al final. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Escuchen bien. Creyeron en Cristo, bautizados, pero si su léxico, si su lenguaje no es santo, no van al cielo. Porque los maldicientes, los que dicen majaderías, no heredarán el reino de Dios. Porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Lo dice Pablo bien claro. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Oyó bien? Airaos, pero no pequéis. Aunque te enojes, tu disciplina tiene que ser santa. No tienes por qué patear el piso, odiar y decir malas palabras. Aunque te duela lo que te pasa. Si tu boca quiere soltar una palabra, será: gracias Dios. Aleluya, Señor. A ti la gloria, Señor. Pero nunca soltar una palabra soez. Nunca soltar una palabra obscena. No. Porque fuiste creado en santidad de Dios. Esa es tu identidad. No hables mal, no le des lugar a la ira, ni le abras puerta al diablo. No olvides que Satanás lo único que sabe hacer es robar, matar y destruir. Escucha bien, el diablo no le ha hecho ni siquiera un bigote a un camarón, nada. Si algo hace el diablo es inventar pecado y maldad, pero él no es creador de nada. Agarrado lo que Dios hizo, porque es ladrón, pero usted es hijo de Dios, hecho
en santidad, por justicia, en la verdad, para honrar el nombre glorioso de Dios. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boquita. Abre tu boquita para bendecir, no para decir palabras sucias. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristes el Espíritu de Dios con tus palabras, con tu conducta. Y termino con esto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Como Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros tenemos que perdonar. ¿Entiendes cuál es entonces la identidad de un verdadero cristiano? Ser diferentes al mundo. No puedes ser como tu familia que no es cristiana. Ni siquiera tienes por qué irte a celebrar el cumpleaños de tu hermano, de tu padre, de tu madre, de tu familia, que van a estar bebiendo. ¿Quieres llevarle un regalo? Llévale un regalo. Abraza a tu mamá, abraza a tu hijo, abraza a tu hermano, abraza a tu primo. Abrázalo y dile: primo, mamá, papá, te traje un regalo, te amo. Felicidades. Pero no tienes por qué estar en su fiesta, porque ahí va a haber licores, va a haber palabras sucias, va a haber borracheras, va a haber falta a la moralidad. Y tu identidad es santa. Bien dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 6. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo: entiendo y acepto que soy santo, porque así me hizo Dios. Cuando me salvó, me hizo santo, y no tengo que ver con el mundo nada. Póngase de pie.